Gustavo Alarcón Herrera será el nuevo presidente municipal de Chilpancingo después del asesinato de Alejandro Arcos. La Secretaría de Seguridad Pública desmintió que el exalcalde haya solicitado protección. Sergio Salomón Céspedes va a ser el nuevo titular del Instituto Nacional de Migración. Francisco Garduño Yáñez se va a mantener ahora al frente de la dependencia hasta diciembre. El huracán Milton provocó daños en Yucatán. Las autoridades reportaron saldo blanco y levantaron alertas. Ya fue publicado el nuevo calendario de la SEP. Le cuento cuántos van a ser los próximos y cuándo van a ser los próximos fines de semana largos para que no se le pasen. Bienvenidos a este su espacio que ya son las 11 de la noche y junto con todo este bello equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. De esta manera se despidieron los habitantes de Chilpancingo de Alejandro Arcos Catalán, el alcalde de Chilpancingo que fue asesinado y decapitado después de que el sábado fue justamente cuando le arrancaron la vida a 6 días de haber rendido protesta como presidente municipal de Chilpancingo. Hoy ya se dio a conocer quién será el que ahora lo supla. Se trata de Gustavo Alarcón Herrera, médico de la región y quien en 2021 se enfrentó en las urnas contra Norma Otilia por la presidencia de Chilpancingo. Gustavo Alarcón Herrera fue bien recibido por la comunidad debido a que no tiene antecedentes negativos en su paso por la política y dijo que es muy triste tomar la estafeta de esta manera. Así lo dijo en entrevista para Milenio. Honor a su investidura como presidente, pues nosotros tenemos que tomarle estafeta y hacer lo que él tenía que hacer. La verdad es de que es muy triste porque pues nosotros nos dedicamos profesamente a eso, a servirle a nuestro pueblo. Yo en mi calidad de suplente tengo una calidad moral con mi partido, más que el partido es con el pueblo y con Alejandro, que realmente es el que nos vio en el trabajo de la actividad política. Ahora, a pesar de que Alejandro Arcos Catalán dijo que había pedido protección al gobierno estatal y federal después del asesinato de Ulises Hernández, quien trabajaba con él como secretario de Seguridad Pública, hoy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negó que existiera esta petición y dijo el día ahora que asesinaron a Alejandro Arcos. Él tenía en su agenda una reunión en la comunidad de Petaquillas, zona controlada por el grupo delincuencial de Los Ardillos. Así lo dijo. Pero el alcalde iba a acudir a Petaquillas a una reunión solo. Él sale de Chilpancingo y se va rumbo a Petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Sabemos que iba a una reunión específica. No iba acompañado, se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se encuentra el hallazgo horas más tarde, se realiza el hallazgo ya del cuerpo sin vida del alcalde. No contaba con protección de la Guardia Nacional, pero tampoco fue solicitado. Ahí mismo en la mañanera y en medio de los hechos violentos en Chilpancingo, Claudia Sheinbaum presentó su Plan Nacional de Seguridad. Este va a constar de 4 ejes principales: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia y además investigación y coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas. Dijo también que no habrá una guerra contra el narcotráfico como en el sexenio de Felipe Calderón. Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. ¿Qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia. Y dice, no va a regresar la guerra contra el narco, y dice, y aclara, de Felipe Calderón. Ahora, durante la presentación de la estrategia de seguridad, la presidenta también anunció la creación de una subsecretaría que se va a dedicar a la investigación de delitos a través del uso de inteligencia para así anticiparse a los delitos.
Se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad. Esta subsecretaría se reforzará con analistas, investigadores de campo, investigadores de gabinete y especialistas técnicos que traduzcan la inteligencia recabada en campo en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación. Tenemos que convertir ya la inteligencia existente que hay en el país en actos de investigación. Después de la conferencia, el Gabinete de Seguridad viajó directamente hasta Culiacán, Sinaloa, para realizar una mesa de trabajo con el gobernador Rubén Rocha Moya en medio de la violencia que se está registrando en la zona después de la detención de Ismael El Mayo Zambada. Este encuentro fue encabezado por el titular de la Sedena, el general Ricardo Trevilla Trejo, y Omar García Harfuch. Al término de la reunión, los dos recorrieron las calles de Culiacán. En otros temas, anoche en el municipio de Atenguillo, en Jalisco, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a 2 individuos. De acuerdo con fuentes del Gabinete de Seguridad, se trata de Rogelio N., alias El Gordo, Salvador N., quien es identificado como hombre de confianza de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La captura se llevó a cabo gracias a meses de investigación y actividades de inteligencia generadas por parte de las autoridades. Y mientras tanto, sobre el asesinato de los 6 migrantes en Chiapas a manos de militares, el día de hoy Claudia Sheinbaum aseguró que ya se emitieron órdenes de aprehensión en contra de los involucrados y reiteró que no va a haber impunidad en el caso. Que hay que recordar que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que los 2 elementos que dispararon fueron ya separados de sus funciones, mientras que la Fiscalía General realiza las investigaciones. Los elementos que dispararon ya hubo orden de aprehensión. Entonces, nosotros estamos haciendo todo lo que sea necesario para que un hecho como este no se vuelva a repetir. Y ahí donde ocurrió, se está sancionando penalmente, de acuerdo con la Fiscalía General de la República y sus investigaciones, a quien tenga que sancionarse. Después de este asesinato del que en su momento le informé, hoy la presidenta anunció también que Sergio Salomón Céspedes, actual gobernador de Puebla, será el nuevo titular del Instituto Nacional de Migración. Aquí hay que recordar que hace una semana Francisco Garduño, que sigue siendo titular del instituto, reveló que desconocía si él se mantendría al frente o si sería reemplazado por la nueva administración. Quien va a ocupar el puesto del Instituto Nacional de Migración es el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón. Ya él se está involucrando y en lo que viene la transición se queda Francisco Garduño para no romper el trabajo que se está haciendo, y ya en diciembre tomaría Sergio Salomón este puesto. Tengo mucho reconocimiento al gobernador, no es un trabajo sencillo. Pero precisamente por eso una persona tan capaz pues va a ocupar este espacio, y él va a hacer un planteamiento integral de mejora del Instituto Nacional de Migración. Recordemos que Francisco Garduño fue vinculado a proceso desde abril del año pasado por su presunta responsabilidad en la muerte de 42 migrantes después de un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Pero a pesar de esto, su proceso pues lo ha llevado hasta ahora en libertad. Ahí mismo, en su conferencia mañanera, la presidenta criticó nuevamente los intentos del Pleno de la Suprema Corte de frenar la reforma al Poder Judicial. La mandataria aseguró que los últimos 7 intentos por frenarla, esta elección de jueces, ministros y magistrados, no van a tener efecto. Ya es una reforma constitucional. Ayer se enviaron las leyes secundarias para poder clarificar la reforma y que el sistema electoral tenga los elementos suficientes para poder llevar a cabo la elección. No hay pues ni amparos o análisis que 8 ministros puedan poner sobre la mesa para parar esa reforma. Mientras tanto, Norma Piña, la ministra, justamente la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue a la sesión por el bicentenario de la instauración del Senado, y después del evento se reunió en privado, nada más y nada menos que con el presidente de la mesa directiva, quien es Gerardo Fernández Noroña, para explicarle por qué pues aún no puede compartirle el listado de vacantes para los juzgadores federales. Unos minutos después, Gerardo Fernández Noroña aseguró que existe un diálogo entre poderes y que, a pesar de las diferencias, hay que mantener el contacto con Norma Piña.
Que hay diálogo y que hay un acuerdo de mantener el diálogo, y ya esto me parece mucho y muy importante. Hay, por supuesto, puntos de vista divergentes en lo jurídico, pero hay una preocupación común de superar las dificultades, aún en las condiciones más difíciles, mantener el diálogo. Posición de nuestra y del Poder Judicial de buscar los puntos de coincidencia. Por otro lado, en la Cámara de Diputados, los legisladores eligieron ahora a Sergio Gutiérrez Luna como el nuevo presidente del Senado después del fallecimiento de Ifigenia Martínez. El diputado morenista rindió protesta para ocupar la presidencia de la mesa directiva. Lo hizo durante el primer año de la 66 legislatura, es decir, hasta el 30 de abril de 2025. Esta, pues, no será la primera vez que Sergio Gutiérrez Luna dirigiera la Cámara Baja, porque ya había desempeñado este cargo entre 2021 y 2022. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que se me ha conferido, mirando el todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Muchas gracias. Gracias. Como aquí le informé, anoche el huracán Milton, categoría 5, provocó daños en las costas de Yucatán a pesar de que no tocó tierra en el estado, pero sus bandas nubosas estuvieron generando fuertes vientos, lluvias, intensas inundaciones también en diferentes puntos del estado. A pesar de los daños que acaba de tener en pantalla provocados por Milton, hoy en la mañana Joaquín Díaz Mena, el gobernador de Yucatán, informó que hubo saldo blanco. Afortunadamente, saldo blanco hasta este momento. Solo nos han reportado inundaciones en el puerto de Celestún, algunos postes caídos. La Comisión Federal de Electricidad ha estado trabajando esta madrugada. Son más de 6,000 personas que se encuentran en albergues. El Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mérida reabre actividades hoy a las 9 de la mañana y después del mediodía iremos reabriendo también el transporte público aquí en la ciudad de Mérida. Minutos más tarde, el gobernador informó que después de haber analizado ya estos daños provocados por el huracán, se van a reactivar ya algunas actividades en el estado. Por lo tanto, y atendiendo a que la emergencia decretada el día de ayer ya no afecta a la entidad, hemos decidido lo siguiente. Con relación a los servicios escolares de todos los niveles, se reactivan el día de mañana con normalidad. En lo relativo al transporte público en el estado, se acordó su reactivación gradual en el transcurso del día de hoy. La venta y consumo de bebidas alcohólicas podrá reanudarse a partir de las 5 de la tarde de este día en los establecimientos que cuenten con la autorización correspondiente. Mientras tanto, el huracán Milton sigue su trayectoria hacia Florida, Estados Unidos. Se espera que impacte entre la noche de mañana y las primeras horas del jueves, posiblemente como categoría 3. Ante el escenario, las autoridades del estado iniciaron ya con las evacuaciones de las zonas que podrían sufrir severos daños. El avance del huracán fue captado por un astronauta desde una nave espacial de SpaceX. Y por su parte, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, anunció que ya desplegaron más de 8,000 elementos de la Guardia Nacional para atender la emergencia. We hope to have as minimal damage as possible, but looking at how big this storm is, there's going to be significant damage in different parts of Florida. And it's not just going to be with the surge. That will be probably the worst, but this storm is going to go through the peninsula as a hurricane. And you're going to have hurricane force winds on the east coast of Florida. So make the decisions now and execute your plan to be able to protect yourself and your family. Y aclara, el que se quede en ese lugar podría perder la vida. Antes de irnos a un corte, ponga mucha atención porque ya salió el calendario de la SEP.
Los primeros 2 puentes oficiales van a ser el 18 de noviembre por el Día de la Revolución y el miércoles 25 de diciembre. Además, el viernes 25 de octubre, así como el 29 de noviembre, se van a suspender clases por juntas técnicas. El calendario está, por supuesto, ahí en pantalla para que sepa todos los detalles y también en la página oficial. Nos vamos a un corte y al regresar, el grupo paramilitar de Hezbollah dice estar dispuesto ya a negociar un alto al fuego en Líbano con Israel. Le tengo los detalles al volver. El Congreso de San Luis Potosí está a punto de decidir si despenaliza o no el aborto antes de las 12 semanas de gestación. Todo esto después de que venció el amparo que obliga a los legisladores locales a eliminar este delito del Código Penal. Vea los detalles. Porque esto representa un logro en el Estado, el que se haya despenalizado el acceso al aborto aquí en San Luis. La resolución de un juez federal permite que hoy las mujeres de San Luis Potosí puedan interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Hoy por hoy no es un delito, hoy por hoy no pueden criminalizar. El Estado no impugnó, por lo que ahora el Congreso Estatal deberá reformar el Código Penal y la Constitución para despenalizar el aborto. El 26 de noviembre es la fecha límite para votar el dictamen en el Pleno. Las mujeres tienen que acudir o a un aborto clandestino, donde peligra su vida, o bien ir a la Ciudad de México para llevarlo a cabo. Hay un pronunciamiento, nos están exhortando a cumplir con una sentencia. Una vez derogado el delito, el Congreso debe legislar para que el aborto se pueda practicar en hospitales públicos y privados. Pero si el dictamen no es aprobado, las mujeres que quieran abortar deberán seguir viajando a un estado donde esté legalizado o bien recurrir a un amparo. Desde San Luis Potosí, para Milenio Noticias, Rocío López. Vayamos a temas internacionales. Este fin de semana, Israel bombardeó a Líbano, la capital específicamente, una parte de la ciudad de Beirut. Este ataque sería para acabar con presuntos combatientes de Hezbollah y Hamás. Después del atentado, decenas de personas en el Líbano salieron de sus refugios para así huir del conflicto. Aquí hay que recordar que los ataques en contra del Líbano ocurren en realidad porque el grupo Hezbollah se concentra en esta región y es uno de los principales aliados de Hamás, con quien Israel desde hace más de un año tiene una guerra por controlar el territorio de la Franja de Gaza. A propósito de este conflicto, las fuerzas israelíes afirmaron que han matado a los presuntos sucesores del difunto líder de Hezbollah. De acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el líder de Hezbollah murió en un ataque aéreo en contra de Beirut en septiembre. Además, Benjamín Netanyahu dijo a la población libanesa que les espera una larga guerra que traerá destrucción y sufrimiento similar al que vemos en Gaza. هذا الاجتماع الكبير من قبل العدو الإسرائيلي ومعه أمريكا ودول غربية كلهم يحاولون أن يضغطوا علينا من أجل أن نخشى وأن نخاف لكننا لن نخشى ولن نخاف. Por su parte, el actual líder de Hezbollah dijo que las capacidades de su grupo, que es respaldado por Irán, estaban intactas a pesar de los últimos bombardeos israelíes. Además, dijo que el grupo apoyaba los esfuerzos para lograr un alto al fuego sin proporcionar detalles sobre las condiciones que podrían exigir. هذا الاجتماع الكبير من قبل العدو الإسرائيلي ومعه أمريكا ودول غربية كلهم يحاولون أن يضغطوا علينا من أجل أن نخشى وأن نخاف لكننا لن نخشى ولن نخاف. Salvador Frausto, bienvenido de regreso, director de investigaciones especiales de Milenio, que vamos a poder leer mañana en nuestro impreso. Buenas noches, Paola. Te compartimos un adelanto de los contenidos que vamos a llevar mañana en la edición impresa de Milenio Diario. Traemos una historia
sobre cómo los grupos criminales de Chilpancingo, sí, ahí el municipio, la alcaldía donde fue asesinado recientemente el alcalde de esa misma localidad, se están disputando no solamente el tráfico de drogas y el tema del derecho de piso, del cobro de derecho de piso, sino también hay una ambición por parte de los grupos criminales por acceder a los recursos del ramo 33. Este recurso que constituye una gran cantidad de dinero que entrega el gobierno federal a los municipios y que, bueno, en Chilpancingo asciende a 356 millones de pesos, es decir, 1 millón de pesos diarios cada año, y ahí los ardillos y los tlacos se están disputando esos recursos. También traemos la historia de Foxconn a través de nuestro convenio con el Financial Times, de cómo esta empresa de origen taiwanés ha construido en México una megaplanta, o está en planes de construir una megaplanta de chips en Guadalajara, que sería la más grande del mundo, y este asunto nos muestra cómo muchas de las grandes empresas del mundo están cambiando, desvinculándose de China para llegar a nuestro país y aprovechar las oportunidades que ahí se dan. Y en M2 traemos una entrevista con Eugenio Derbez sobre la serie que acaba de estrenarse sobre Drácula, donde dice que la mejor versión está en español, ya que es un proyecto que se va a transmitir en español y en inglés. Todos esos contenidos los vamos a llevar mañana en Milenio Diario. Muy buenas noches, Paola. Muchísimas gracias. Buenas noches, Salvador Frausto. Bueno, y para irnos bien y de buenas, en un avance para la humanidad, la Real Academia de las Ciencias sueca le otorgó el Premio Nobel de Física a John J. Hopfield y a Geoffrey Hinton por desarrollar un modelo que hace que la inteligencia artificial aprenda mediante el proceso de información. De acuerdo con la academia, este descubrimiento va a permitir que la inteligencia artificial alcance un nuevo nivel para atender ya distintas situaciones como aprender idiomas y avanzar en el mundo de la medicina, entre muchas otras. Con esto nos despedimos. Gracias siempre por acompañarme en este su espacio de las 11. Por acá nos vemos el día de mañana y mientras tanto, ya lo sabe, descanse.